Bueno, pues esta sintonía nos avisa que estamos con el amigo Juan Manuel Reyes Cornejo. Juanma, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Isidro, buenas tardes. Bueno, buenas tardes y bueno, ya ha pasado San José, porque sí, ha habido una polémica con lo del día especial, esto y lo otro, que es tremendo, ¿no? Bueno, San José obrero, a los Pepe, a los papás, a todo el mundo que quiera, ¿no? En todos lados, ¿no? Un día más y un día que viene siendo tradicional y que un poco... Ahora que se ha levantado esa polémica que tú... Sí. Yo lo que no entiendo es cómo se pretende muchas veces eliminar una cosa por otra o intentar reescribir nuestro pasado, ¿verdad? Que está ahí y que no tiene otra vuelta y que nos tenemos que aceptar con los defectos y con las virtudes. Y bueno, y lo que venga, pues vendrá, pero que no quiten lo establecido. Es decir, que si uno necesita tener ese apego, además las tradiciones, la religión, la fe, ¿no? La Sagrada Familia, yo creo que la clave de todo está en ser tolerantes y en ser, bueno, la palabra lo dice desde el punto de vista político democrático, es decir, abiertos a todas las ideas y a todas las tendencias y que todo el mundo pueda convivir. Y eso parece que ahora, yo qué sé, con el concepto ese de políticamente correcto, hay cosas que se pretenden un poco desde sí. Y hombre, yo no quiero, y tú sabes que a mí me encanta la historia, yo no quiero que borren lo que ha sido nuestro pasado, y tanto los defectos como las virtudes. Y una persona tiene que pensar que incluso en aquellos momentos de tribulación en los que tiene que cargar su cruz, utilizando términos cristianos, hay que aceptarlos como vienen, no los puedes borrar de tu vida. ¿Tú sabes lo que pasa? Que también hay mucha gente que juzga muy rápido y que en realidad toma una decisión sobre temas en general muy a la ligera. Muy a la ligera. Estamos hablando de la educación de nuestros hijos, estamos hablando de valores cristianos para los que somos cristianos, pero también sociales, de familia, de ciudadanos. Y mira, Isidro, hay una cosa que es el etiquetar también entre... conservadores y progresistas, entre lo anterior y lo nuevo. Muchos partidos incluso están dejando al margen, lo decíamos el otro día en la tertulia, la experiencia de esa gente mayor que tiene una experiencia que aportar, aunque a lo mejor no tenga los estudios que tienen ahora los chavales de hoy en día, pero sin embargo pueden aportar mucho, y eso no se puede eliminar así por las buenas. Es decir, hay partidos que han estructurado sus plantillas o sus staff simplemente de gente joven. Me parece muy bien. Las chicas, las mujeres son predominantes ya en nuestra sociedad, superan el 50% de la sociedad, entonces está claro que tienen que acceder a todos los cargos y que están perfectamente en igualdad de condiciones, o tendrían que estar, y por supuesto que quedará mucho por caminar porque la sociedad lleva una inercia y una deriva, pero dentro de todo eso después también hay que tener un respetito a los que no piensan igual, a los que no, y no imponer tampoco el tema de que una minoría quiera imponer su ideología única, ¿no? Sino que tiene que estar abierta a todo. En ese sentido, yo creo que lo que hizo fracasar precisamente al comunismo fue esa lucha de clases, esa guerra entre las clases. Y el absolutismo, también los dos extremos, ¿no? No se puede. No se puede. Bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Pues bueno, pues precisamente por mucho que se quieran meter con el tema de la cristiandad y demás, y hay una cosa que se deja claro, es que hay que oír, hay que perdonar, hay que, pues bueno, también sintonizar con el prójimo, ¿no? Esos son valores que sean de cualquier religión, sean de cualquier... son humanos, 100%. No se puede llegar a Dios si no es a través del hombre. Y lo que no se puede hacer es darte el do de pecho y la imagen mejor del mundo, la banda mejor, las flores mejor, los fanales mejores, si después resulta que no tiene... Es la historia de los... Es difícil. De los fariseos, de los saduceos, de toda esa gente que pensaba que la apariencia era más importante que la actitud. Y no es así, no. Hay que replanteárselo. Bueno, vamos a ir al tema. Hoy disculpamos a Pedro que no ha estado con nosotros. A Pedro, yo pretendía que hoy estuviera con nosotros Pedro Barranco con el tema de los 25 años del señor de la sentencia, pero no quedó en las canteras, pero al final capaz que aparezca, igual tiene algún inconveniente, porque todos tenemos nuestra, aparte que él es el máximo responsable, y yo creo que ahora tiene mucho trabajo con esa celebración precisamente, y en mantener a esos amigos del señor de la sentencia, esa cofradía de ese barrio tan populoso de las canteras, San Bernardo, en Los Silos, que precisamente le vamos a dedicar el espacio porque están celebrando precisamente una efeméride
que es todo un hito dentro de lo que supone ese barrio de las Canteras y de San Bernardo, que de alguna manera a partir de finales de los años 90, concretamente en el 98, en abril del 98, llega la nueva imagen del Señor de la Sentencia, y de alguna manera sirve para que ese populoso barrio se incorpore a la Semana Santa de los Silos, que está un poquito alejado, pero así todo se lleva la imagen por el Esparragal, por la zona baja de Platanera, y llega hasta la parroquia Nuestra Señora de la Luz de los Silos, donde permanece desde el miércoles Santo hasta el domingo de Resurrección, en que luego lo vuelven a retornar. Sí. Yo quisiera un poco abundar en cómo empezó toda esta historia, ¿no? Y cómo, bueno, la Semana Santa de los Silos está claro que es una de las semanas importantes del norte de la isla, por su religiosidad, por su de alguna manera tema espiritual, pero además también por el tema patrimonial. Date cuenta tú que allí tienen una imagen de primer nivel del barroco sevillano, el Cristo de la Misericordia, que algunos atribuyen a Francisco de Ocampo en torno a 1632, es una imagen soberbia del barroco sevillano, que comparte un poco la festividad con Nuestra Señora de la Luz, que es la patrona, y que es una Semana Santa que tiene un cierto arraigo también, y dentro de la Semana Santa del Norte pues es un referente, ya te decía, tanto desde el punto de vista espiritual como patrimonial. En este sentido hay que realzar también la importancia que tuvo una cuestión que, bueno, las escrituras dicen que, o la gente también lo suele decir, que el hombre propone y Dios dispone, y que los caminos del Señor muchas veces son inescrutables, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que se dan esas circunstancias porque, fíjate tú, de lo que era una murga y una actividad que desarrollaban en los carnavales, salió un dinerillo, y ¿fue invertido, ese dinerillo se propusieron de alguna manera enriquecer el escaso patrimonio que tenía la ermita de San Bernardo, que incluso su titular se había perdido y se llegó a restablecer. También Pedro ha hecho mucho por eso, y otras personas, y que de alguna manera ellos pensaban, claro, el dinero era muy limitado y no les llegaba para adquirir realmente una imagen con una calidad artística. Ellos, yo creo que en principio pensaron en una imagen de carácter industrial, que se adecuara a los importes con que ellos manejaban, ¿verdad? Pero a un consagrado aquí de Realejo les aconsejó que por qué no lo intentaban con el taller de don Ezequiel de León. Claro, don Pedro es conocedor también de nuestro patrimonio, y es muy aficionado también a estos temas religiosos de cofradías y demás, es lo que llaman en Andalucía un cofrade. Y claro, cuando le hablaron de Ezequiel, él pensó, esto es... Pues Ezequiel, date cuenta tú lo que ha sido, ¿no? Durante el siglo XX, fue el conservador de nuestro patrimonio, y a su vez remodeló gran parte de las Semanas Santas más importantes de la isla, y no solo eso, sino también repuso aquellas piezas que se perdieron en los incendios que se produjeron en el siglo XX, durante todo el siglo XX. Pues da la casualidad que en esa época, incluso, estábamos hablando de la segunda mitad de los años 90, Ezequiel estaba muy atareado reponiendo imágenes para la concesión de Realejo Bajo. Por ese tiempo estuvo porque fue una época de mucho esplendor en que los hermanos Iberios, los carpinteros, le hicieron una serie de encargos también, y entonces estaba atareado con eso. Y don Pedro iba un poco dando, yo creo que me da a mí la impresión, dando la guerra por perdida. Yo estaba en el taller en aquellas épocas. Ya se había abierto el taller de la Luz a partir del año 95 aquí en La Orotava, que sé quién fue el único taller estable que tuvo, porque los otros fueron talleres provisionales o en su casa trabajando en la Perdoma. Y don Pedro se pensaba que iba a ir a ver un artista que lo iba a mirar por encima del hombro, que era una persona, y bueno, tú sabes cómo era don Ezequiel. Ezequiel era una persona muy asequible, y lo que quizás bromeaba don Pedro no tenía tan claro era cómo las comisiones muchas veces, con unos recursos económicos muy limitados, lograban sacar las imágenes. Y bueno, hay un montón de ejemplos, por poner uno cercano, Ruperto mismo, como hizo Santiago Apóstol, ¿no? Y no se esperaba esa cercanía por parte de don Ezequiel. Don Ezequiel, claro,
al estar de alguna manera atareado, como te dije, con tallas para la iglesia del Realejo Bajo de Nuestra Señora de la Concesión, de alguna manera delegó en Jesús. Jesús, que ha sido de alguna manera su discípulo más aventajado, el que ha estado siempre a su sombra, que le ha estado siempre a pie de obra ayudando, y que también ya tenía unas cuantas imágenes repartidas, sobre todo en la zona sur y la zona de Santiago del Teide y demás, y en varios lugares. Entonces se propuso de alguna manera que el que realizara la imagen de acuerdo a los recursos que ellos tenían y demás, pues fuera Jesús en vez de Ezequiel, aunque sí. Ezequiel también ahí bajo la supervisión de Ezequiel, porque Ezequiel por algo era el taller de don Ezequiel. Sí, claro. Y don Pedro se llevó una gran sorpresa cuando vio que todo esto era viable. Don Pedro y otras personas, otras que formaban la comisión, y algunos que desgraciadamente ya han sido llamados a la casa del Padre, ya no están entre nosotros. Yo quiero decirte solamente para decir, porque mucha gente igual dice, no conoce esa Semana Santa de la Isla Baja, pero es una Semana Santa también muy atractiva. Si uno va con tiempo, aparca un sitio tranquilito, te dedicas a ello, te llevas. Yo, por ejemplo, recuerdo en el caso de los Vinos, que se sacaban aquellas, digamos, con un montón de imágenes, ¿no? La última cena. Después, por ejemplo, en el caso de los Hilos, como dice, o incluso en Buenavista. Oye, son una Semana Santa también en Garachico, por supuesto, casi nada, ¿no? Sí, ¿no? Y date cuenta, bueno, en el caso de Buenavista, tú, por ejemplo, que me comentas, date cuenta tú que en el 96 perdieron todo su patrimonio, sí, prácticamente. Cierto. Pero bueno, ahí también intervino Ezequiel con el crucificado, y Jesús también tiene un nazareno. Como te decía, son unas Semanas Santas que tienen obras de cierto relieve, salvo las que han tenido la desgracia de perderlas, como fue el caso de Buenavista, aunque ya se han intentado recuperar también con autores ya contemporáneos, sobre todo andaluces, y bueno, también Ezequiel, ya te digo, que metió su bubia por ahí. Son Semanas Santas muy interesantes, y porque están en un entorno, en el entorno de lo que fue Martín de Andújar en 1630 y pico, de paso, que creó esa especie, algunos no la quieren llamar escuela, pero que creó a varios discípulos como Alonso de la Raya y otros más, que de alguna manera es un referente también, y desde el punto de vista patrimonial tienen una riqueza que, para ser entidades poblacionales con muy humildes, por decirlo de alguna manera, sin embargo luego te encuentras que tienen piezas de primer nivel como esta. Y en este caso, resaltando, sin quererlo poner a la altura de esas piezas barrocas, pues mira, el barrio de las canteras, San Bernardo, ha logrado tener una pieza que es del taller del escultor que fue referente, el escultor canario que fue referente del siglo XX, que es don Ezequiel y su hijo Jesús. Entonces, fíjate tú, ellos fueron con unos recursos muy limitados, un poco agnósticos a que la empresa saliera adelante, que por eso te decía yo que Dios, el hombre propone y Dios dispone, exacto. Y sin quererlos ha salido esto que bueno, que ya están cumpliendo precisamente este año 2023, se cumplen los 25 años, que ya es un cuarto de siglo. Desgraciadamente, como yo te decía antes, Isidro, muchos de los que formaron en un principio, Pedro me contaba que éramos como unos 70 amigos o hermanos del Señor de la Sentencia, y ya a estas alturas pues ha mermado muchos han sido llamados a la casa del Padre, y de alguna manera también yo creo que Pedro también lo que pretende con estos actos conmemorativos extraordinarios que se van a concretar a un vía crucis que va a recorrer los distintos sectores del barrio de las canteras de San Bernardo, allá al lado de la montaña de Taco de Buenavista, de los Hilos, de alguna manera que se repotencia un poco esa cofradía, esos hermanos del Señor de la Sentencia, que ya por desgracia muchos de ellos pues han partido a la casa del Padre, y los que quedan pues ya también pasados 25 años tienen una edad avanzada para tirar. Es lo que suele pasar, y tú lo sabes también, porque como bien sabes, como me dijiste, eres presidente de la Cofradía del Columna, pues es difícil también, y el tema de las cofradías, que son, como bien tú decías, una familia,
eso es lo que tiene sus altos y bajos. Sí, mi forma de interpretarlo. Sí, aunque después hay gente que igual puede... Hay otros ortodoxos que se creen que... No, yo sinceramente respeto todas las opiniones, pero nosotros nacimos como familia. De hecho, incluso tú que estabas diciendo ahora de que la gente la llama al padre, nosotros hemos tenido gente joven que se nos ha ido. Nos cuesta mucho hacer que la gente joven se integre. Hay algunos jóvenes que el mensaje de fe pues no lo ven. Quizás tendríamos que tener más catequesis nosotros dentro de la propia cofradía, pero sinceramente lo que nos mueve al final es la unión entre hermanos, ¿no? Y de eso se trata, llegar a Dios a través del hombre, ¿no? No es una imagen, no es una escultura, no es una procesión, no es una misa, no es ni siquiera una iglesia, es una fe. Y esa fe va por dentro y la que nos une. Son como cadenas del ADN que se unen igual, ¿no? Pues de igual manera, ¿no? Está claro, ¿no? Y que el sentido que tienen que tener estas instituciones, al margen de su titular, que obviamente muchas se crean con la finalidad de dar culto a un titular, y por supuesto para el cofrade suele ser muy importante el titular, que no deja de ser un soporte artístico también para tiene que haber un orden para recordar a Cristo, unos preceptos, y que de alguna manera, si bien por ejemplo las cofradías y hermandades en una época cumplieron una función social que no podía o que no asumía la administración o la gestión, hay que tener en cuenta que hoy en día una de sus primeras metas, aparte de la formación y de catequizar, que ya se catequiza incluso sacando la imagen a la calle como una expresión pública, aparte de catequizar y de esa religiosidad popular, yo creo que una de las labores más importantes que tienen que tener ahora las cofradías, y además de la labor también asistencial que era tradicional en las cofradías y que era una labor social de ayuda al prójimo, tiene que ser también la relación entre sus miembros. Y quieras que no, todos estos actos que se celebran previos, o incluso la limpieza de los enseres, o el adorno y el exorno del titular, porque claro, la gente ve una procesión en la calle y se cree que eso es espontáneo, ¿sí? ¿No? Hay mucha que prepararla y conlleva también una dotación económica, hay que pagar a la banda, hay que pagar las flores, hay que mantener el patrimonio, pedir los permisos correspondientes. Claro. Entonces, eso, quieras que no, también hace que la gente que pertenece a esa familia se relacione entre ellas, que es una cosa que hoy echamos en falta, y que con esta vida tan precipitada que llevamos, que todos tenemos un montón de ocupaciones, que no podemos estar a pie de obra en todo sitio, nos hace que paremos ese estrés de alguna manera y que compartamos con los prójimos. ¿Sabes lo que pasa? Que después un acto como el que se vivió ayer en la parroquia, ¿no? De los acólitos recordando a Santa Tarcisio, ¿no? Sí, Santa Tarcisio, y sobre todo pues ver niños, niñas, ver familias, ver padres, abuelos, conocidos, padrinos, madrinas, ese concepto de padrino y madrina que muchas veces desapareció, gente joven implicada en todo ello. Te das cuenta que hay esperanza. La iglesia. Y quizás lo que falte es eso precisamente, Isidro, que haya una relación más familiar entre todos los miembros de la cofradía, y que no solo sea como una junta de vecinos que se reúne una vez al año y que se tiran los trastos a la cabeza porque cada uno viene con su problema de convivencia. Entonces eso es importante, y si perdemos eso, yo creo que lo perdemos todo, y muchas veces las crisis que se suscitan en este tipo de instituciones vienen derivadas de ese despego, de ese un poco voy a cumplir el día y voy para que me vean, y me pongo la ropa como antes, la mejor ropa, y para que me vean que voy allí, y no se trata de eso, no se trata simplemente de exhibirte y de que pienses. Aprovecho la ocasión que estás hablando de eso para decirles, se lo decía a los compañeros en la reunión, y se lo dije también al señor cura párroco, padre Ángelo, y a todos los que estaban en la reunión. Yo desde aquí hago el llamamiento: si hay alguna persona que quiera colaborar con nosotros en cualquier cosa, y especialmente para sacar la imagen en la calle, que es lo que hemos quitado peso a la magnífica base que don Domingo Álvarez nos hizo, esa obra de arte, pues nosotros estamos a la par. No tiene que sino querer venir a ayudarnos, y el grado de compromiso que usted quiera adquirir con nosotros, ya eso depende de usted. Pero si tú, que me escuchas, quieres ayudarnos, invitado estás, te recibiremos con los brazos abiertos, como siempre hemos sido.
porque las cofradías tienen que ser entes abiertos, tienen que ser gente abierta a los demás, y eso es una forma. A lo mejor este año solo vienes y ya está, y nos echas una mano y estás con nosotros, y tú te echas una mano a ti mismo, te sientes bien contigo mismo. Pues bueno, pues bien, es decir, no queremos ningún compromiso. Lo que sí queremos es que si tú nos ayudas, te lo agradecemos. El actual Papa Francisco dice que hay que sumar y que hay que abrir, sí. Y le hacían unas preguntas ahora con motivo de los 10 años que se ha cumplido de su papado, sí. y precisamente le preguntaban por aquellos cristianos que pertenecían a lo mejor a este tipo de entidades, sí. y se han separado de su pareja porque el matrimonio no funcionaba, y han sido un poco apartados porque luego han llevado otra relación con otra persona, sí. Han buscado otra pareja. Y él decía que si Jesucristo a la samaritana, que por cierto está muy reciente ahora con con el pozo de Samaria, sí. Tú sabes que los samaritanos y los judíos se llevaban, no podían relacionarse. Al momento que había una discriminación ahí, sí. Y él le pide de beber a la samaritana. Sí. Entonces, si eso lo hacía Jesús, que llamaba a todos aquellos que estaban apartados, ¿por qué la Iglesia se dedica a juzgar al hermano cuando no lo hace ni siquiera él? Sí, cierto. No, por eso siempre hay que estar pendiente, y no sabes lo que te va a deparar a ti el futuro. Entonces tienes que estar abierto. Y ahora mismo que estamos viviendo. Y no por miedo, ni por cumplir una norma, simplemente porque tu corazón te lo dicte. Entonces que tu corazón te dicta ayudar, incluso al que quizás todo el mundo repudia, al que quizás todo el mundo le ve la culpa porque tiene culpa. Tú eres un culpable, tú eres pecador. Y entonces tú eres el primero que tienes que perdonar y buscar el perdón con los demás, ¿no? Y aunque es difícil, lo decía el padre Ángelo hace unos tiempos atrás, seguir con la vida, pero perdonando, con el corazón tranquilo. No, y después hay que sumar, y más en la sociedad que estamos viviendo, que en la que de alguna manera pues hay distintas tendencias, hay distintas ideologías, hay distintas formas de pensar, pero nunca imponerle al otro un sufrimiento, ni juzgarlo a uno cuando ni siquiera le corresponde a uno juzgar al prójimo. Sí. Y el ejemplo lo tenemos precisamente en la vida de Jesucristo, que se abrió a todas aquellas personas que estaban marginadas. ¿Sabes lo que pasa? Que, a ver, es una crítica constructiva, pero creo que es una crítica que se debe decir. Estamos teniendo a chicos jóvenes que están creciendo en la vida, y muchos de ellos, curiosamente, a pesar de que en teoría tendría que tener más cultura, solamente se queda con lo que ven. Mira tú, un hombre que está siendo asesinado en la calle, subido en una mesa, llevada por gente, se quedan con la cáscara y desechan el fruto. La parte artística la ponen, sí, bueno, bien, pero no es lo más importante, y lo demás todo... Porque haya fallado la educación y catequizar. Pero con el mensaje tan bonito de lo que es en sí la resurrección. De ahí que en las cofradías es importante también, y eso lo ves sobre todo en Andalucía, que lo viven mucho. Bueno, sí. Ahora hubo un traslado de la Esperanza de Triana, y había una bulla, ellos llaman una bulla porque no se podía andar, es que ni siquiera los músicos ni la gente, los cargadores tenían problemas para llevarla bien, para hacer el traslado de retorno de Los Remedios hasta la capilla donde se encuentra la Esperanza de Triana. Pues ellos desde pequeñitos, ves tú que llevan a sus niños vestidos con el capirote, con toda la historia, las madres en brazos, es decir, lo llevan a la procesión. Entonces, una cosa que se mamá de pequeñito. Lo empiezan a vivir. Sí. Y lo viven con, yo no sé si tú te has fijado, pero lo viven con una pasión brutal. Es decir, el tema de la Semana Santa para ellos es... Y ahí ves a nivel familiar, creo que decíamos antes, igual que las tradiciones aquí, vestirse de mago. Claro. Y ahí ves tú que ellos lo viven perfectamente y lo entienden. Incluso, fíjate tú, hay jóvenes que son agnósticos o incluso ateos, y no les toques la Semana Santa porque es la fiesta que ellos tienen. Entonces, quieras que no, es una forma de catequizar. Y tú sabes que el ser humano también, a través de la vida, por los avatares que va sufriendo y las cruces que va teniendo que cargar, va poco a poco. Incluso yo a veces pongo en duda que los propios ateos, cuando están llegando ya al final de su ciclo vital, estén tan fuertes en sus convicciones. ¿Por qué? Porque ya te ves que no tienes nada que te acoja. Y la vida, si no tiene sentido ninguno. Bueno, pues nosotros hablando con Manuel Reyes, recordarle a los oyentes,
para que don Pedro no se vea desasistido en su Vía Crucis. Claro que sí. Que el día 26, que sería este domingo de Pasión, sí. Creo que es a partir de las 18, de entre 17:30, 18:30, se va a preparar todo el tema del Vía Crucis, que va a discurrir por, como decíamos, por los distintos sectores del barrio de San Bernardo, y también tienen preparado, creo que una sorpresa para nuestro amigo Jesús Agomar, que le ha compuesto una marcha, fíjate sí. tú. El barrio de las canteras de San Bernardo de los Silos no solo tiene una pieza del taller del escultor del siglo XX por excelencia, sino también de un músico internacional como Jesús Agomar, que le compuso esa, y date cuenta tú cómo se van sumando, y esa herencia es la que va a quedar luego para darle identidad a ese barrio y a ese sitio en el que don Pedro ha hecho una labor, don Pedro y sus colaboradores ha hecho una labor muy importante. Bueno, pues desde aquí obviamente al amigo Pedro Barranco, Pedro González, pues un fuerte abrazo, mucho ánimo para que salga todo. La gente tiene ahí esa cita, que si quiere puede disfrutar. Yo desde aquí le hago esa invitación expresa, y también para el compañero Jesús Agomar González Guillama, que ya ha tenido éxito, acaba de sacar ahora otra marcha más, también en La Guancha, que ha tenido un apoyo decidido en Gran Canaria, con esa orquesta de Gran Canaria. La verdad es que, pues bueno, parabienes para todos nosotros, y que por cierto, Columna de Fe es la, digamos que marcha procesional, que fue una de las primeras que hizo, y que pues también la encargamos nosotros, que estará este año la agrupación musical La Esperanza de La Guancha, estará Dios mediante con nosotros, si por fin ese miércoles sale, espero que sí, la procesión a la calle, con un recorrido diferente por el tema de lo de los cargadores y demás, pero que vamos a estar nuevamente con nuestras familias. Son muchos los actos y es difícil estar en todos ahora, sobre todo en esta cuaresma, en lo que queda ya, estamos en la recta final de la cuaresma. Pero no obstante, hay que, por respeto a esas personas que precisamente hacen el esfuerzo, hay que intentar estar presentes y ayudarlos un poco para que no se vean desasistidos y para que eso no sea un fracaso. Si no tienes prisa, te quedas con nosotros un ratito, ¿vale? Porque ahora viene la tradición, que vamos a hablar también de, hoy empieza la primavera, hay muchas cosas de interés bonitas, Venga, vamos allá. Venga.